Un hijo se puso a hablar con su padre. Estimados compañeros, tengan ustedes un excelente día. Vamos a dar inicio a la última fase del curso de medicina forense con las 4 sesiones que tenemos pendientes. El día de hoy vamos a establecer un tema y, como siempre, importante. Sin embargo, considero que el tema aún reviste de más importancia derivado de la utilidad que puede tener en cuanto no solamente a la parte académica, sino que tiene un componente muy fuerte en cuanto a la parte práctica de la vida cotidiana, en cuanto a las intoxicaciones, que, como ustedes ya lo conocen, no solamente es desde el punto de vista intencional o provocado, sino que puede ser
una intoxicación de tipo accidental, para poder definir la forma de actuación de cada uno de nosotros para que esta sea pronta y oportuna. Así que después de haber transcurrido el tiempo de su parcial exitoso, vamos a dar inicio a la semana 13 con el tema de toxicología forense en el curso de medicina forense. El objetivo de la clase es que el estudiante conozca que la historia de la toxicología es tan antigua como la humanidad, ya que los humanos, ante la necesidad de alimentarse, se vieron obligados al consumo de productos que se encontraban en su entorno. Y mediante esa práctica fueron adquiriendo la experiencia pertinente, en el cual se dieron cuenta en la vivencia cotidiana que algunos de estos eran perjudiciales, y se conoció para tal efecto los envenenamientos, los cuales, pues, por sus efectos en la mayoría de los casos eran mortales. Etimológicamente se deriva del latín toxicum, que significa veneno. La historia. Esta se circunscribe a 6 etapas, iniciando en la Edad de Bronce, durante la cual se hizo alusión al fruto de la dormidera, la Papaver somniferum, conocida popular, coloquial o vernáculamente como campanilla. Es una flor blanca que está, para expresárselo de una forma, caída, y tiene la forma de una campana. Generalmente se encuentra, como dirían en mi pueblo, en los cercos o a los bordes de las carreteras. Esta flor tiene un olor peculiar, y la gente que padece de insomnio la coloca debajo de su almohada, o bien, si son procesos más severos, pues proceden a hervirla y a tomarse el té, lo cual produce alucinaciones demasiado fuertes, las cuales pues duran en un promedio de 24 a 48 horas. Pues la Papaver somniferum, durante lo que se tiene conocimiento del primer texto de medicina china, el pentasao o gran herbario, conocido como el primer médico del país chino, a él se le atribuye el descubrimiento de una multiplicidad de drogas y también de tóxicos o venenos, así como la identificación de numerosas plantas, tanto de aspecto medicinal como aquellas otras que se consideran tóxicas o venenosas. En la Mesopotamia se extraía la belladona, que es la tropa belladona. De esa cuenta, pues, establece la leyenda que Moisés ya menciona en el Antiguo Testamento el cardenilo, que es un depósito de sulfato de cobre que mantiene un color azulado que se forma sobre las cubiertas y los recipientes de cobre, por lo que se recomendaba limpiarlos antes de su uso, pues ya en ese contexto lo consideraban como tóxico. En Egipto era la casta de origen sacerdotal
quienes se conocían y naturalmente poseían todos los venenos. De esa cuenta entonces se establece en Palestina, sobre todo el rey Salomón, que ya ustedes saben que fue el último rey de Israel. En sus proverbios, él describe la toxicidad de la embriaguez alcohólica, que en la actualidad pues ya sabemos que cuando los radicales OH intoxican las células del organismo, pues debe de darse una atención oportuna y de emergencia en un hospital. De esa cuenta también, en la Edad Antigua, en Grecia, se conocía que era el Estado quien controlaba y utilizaba los tóxicos como un arma de ejecución, de tal forma que ellos utilizaban la cicuta, que es el Conium maculatum, que es una planta que fácilmente se confunde con el perejil porque es muy similar. Aristóteles, también en Grecia, utilizaba el veneno de las víboras, las cuales él extraía. Y la más célebre, el más célebre de los discípulos de Aristóteles, y un botánico muy reconocido en la antigüedad, Erasus o Eresus, describió las plantas de su tiempo y señaló aquellas que se consideraban de origen venenoso, en la cual podemos citar otro ejemplo del uso de las sustancias tóxicas a lo largo de la historia, pues hasta Hollywood lo presentó ya en una de sus películas más famosas de la Metro Goldwyn Mayer en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, que era Cleopatra, quien fue la última reina de Egipto, la que se dejó morir por una mordida de cobra egipcia. Ya Nerón creó más de 64 nuevos ingredientes tóxicos con las mezclas que él mismo desarrolló y que utilizaba para desaparecer a sus enemigos. La Edad Antigua, quienes son estudiosos de los temas pedicosórdicos, sobre todo los médicos farmacólogos y botánicos de la antigua Grecia, consideran el padre de la farmacopea romana, de tal forma que la Roma antigua, los venenos estaban en las manos de la gente acaudalada y poderosa, no solamente económica, sino políticamente. Yavir Ebin Haya, el médico, era un médico alquimista de origen árabe. En su libro de venenos del siglo XIX ya señala o señalaba que las emanaciones de oro resecan la nariz y con ello pueden causar un daño severo. En ese momento pues no consideraban irreversible porque no tenían los conocimientos para tal efecto. Y fue el primero en descubrir que los ácidos minerales, sobre todo en la Edad Media, se destacaron. En la Edad Media, como les mencioné, Ibn Abdallah era un médico científico alquimista, el cual había
establecido algún tipo de polémica con los herbeólogos y los biólogos persas, en los que entraban en controversia porque él tenía pues establecido la intoxicación severa que producía el opio, mientras que los persas decían que nada más era un relajante que le permitía a las personas de esa época y en la actualidad permanecer en otro estadio, que hoy pues conocemos que es un estadio de intoxicación por el opio, el cual causa sensación de relajación, produce sueño y otro tipo de manifestaciones. En cuanto a la familia Borgia en Italia, ellos eran grandes usuarios de los tóxicos o venenos, con los cuales liquidaban a sus enemigos. Incluso mataron al rey Ladislao, que en esa época pues se constituía como el rey de Nápoles, envenenándolo no por vía oral, sino con una innovación de esa época, que era la absorción cutánea. Es decir, le ponían el tóxico sobre la piel y ésta se absorbía lentamente hasta producir la muerte. Ya en la Edad Moderna, dentro de los hechos más relevantes que tenemos en esta época, es el trabajo de Paracelsus. Más o menos se considera en el 1491 al 1541, y Paracelso hizo y desarrolló algunos estudios respecto a las sobredosis cuantitativas de los diferentes tóxicos, desarrollando trabajos sobre todo del éter y la iatroquímica. De esa manera, Paracelso enunció principios que se consideran hoy básicos y fundamentales en cuanto a la toxicología. Ellenbogen, en el año 1480, alertó respecto al peligro de la exposición del mercurio y, sobre todo, de la exposición al plomo, lo cual relacionaba con la orfebrería ya en el siglo XVIII. Esto derivado de la frecuencia con la que estos envenenamientos, sobre todo en Francia, se producían. Y de esa cuenta, entonces, en Francia se designó a peritos médicos para que pudieran establecer y dictar una ley respecto a el asesoramiento que necesitaba el Estado para judicializar estos procedimientos en los cuales se utilizaba los venenos, desarrollándose la forma toxicológica judicial o forense que conocemos hoy día. En la edad contemporánea, con el desarrollo de la ciencia, los venenos se pueden difundir en todos los estratos sociales. De esa cuenta, el envenenamiento con los organofosforados no solamente es a través de los grandes insecticidas que utilizan en la fumigación de las grandes plantaciones agrícolas, sino que simplemente los raticidas, el racumín, muy famoso porque son unas pequeñas pelotitas, por llamarlos vernáculamente,
que al consumirlo las ratas, pues evidentemente se disecan, pero la gente lo utiliza o lo utilizaba mucho porque ahora se ha puesto algunas restricciones en cuanto a su venta libre. Se lo ingerían y pues evidentemente les causaba la muerte. Cuando inicia la edad moderna, también se da prioridad al desarrollo de la ciencia de los venenos y se difunden entre todos los estratos sociales, ya que era muy fácil su adquisición, como les manifestaba en uno específicamente, y entonces se inicia a estudiar desde el punto de vista científico, estableciendo los vínculos entre los fundamentos fisiológicos y patológicos con los procesos médicos en sí, estableciendo esta vinculación evidentemente con la medicina legal y con su autor Menorca. En el año 1836, Marsh estudió la forma de actuar del arsénico como un veneno causante de homicidios. El proceso toxicológico o la toxicología como ciencia dio sus primeros avances en el área de la medicina legal judicial y con él el desarrollo de los laboratorios incipientes de la medicina legal. De esa cuenta llegamos a la edad contemporánea y el desarrollo de la toxicología en América, estableciendo que en el continente americano, durante la conquista, los habitantes conocidos como indígenas o nativos eran fieles conocedores de las propiedades de las plantas medicinales y de las plantas y de los animales que se consideraban venenosos, ponzoñosos o tóxicos, pudiendo ellos extraer ese veneno y lo impregnaban, como ya es de su conocimiento, en las puntas de sus flechas, de sus lanzas, de los dardos, para poder cazar o someter a sus enemigos durante sus conflictos bélicos. Ya en los pueblos prehispánicos, tanto de Colombia y Panamá, los indios de origen choco usaban los venenos extraídos de la rana, con los cuales producían dardos envenenados para la cacería, así como también para realizar algunas prácticas de ese entonces que se consideraban como mágico-religiosas. Andrés Posada, antiguo fundador de la Academia de Medicina de Medellín en Colombia, estableció a través de todas las investigaciones minuciosas que realizó este tipo de situaciones que les acabo de mencionar. También se tiene conocimiento que en el norte de América los pieles rojas usaban el veneno de la serpiente de cascabel para liquidar a sus enemigos, impregnándolo de igual forma en sus armas de cacería o sus armas bélicas que utilizaban en esos momentos. La clasificación de las intoxicaciones. Estas las podemos clasificar en una tríada: origen, finalidad y su etiología. Por su origen,
sociales por distintas costumbres, tanto de origen del tejido social como de los procesos religiosos, los cuales pueden estar influenciados por las grandes masas de la población, como son los tóxicos de la edad moderna, el tabaco, el alcohol, el abuso de los fármacos y por supuesto de todos los tóxicos derivados que los consideramos como alcaloides. Puede ver dentro de su origen un origen de naturaleza profesional que generalmente se puede establecer por situaciones laborales, que son elementos químicos y físicos propios, como les manifestaba, de la actividad laboral de cada individuo y dentro de su quehacer cotidiano. También dentro de su origen podemos considerar la clasificación de las intoxicaciones como endémicas, ya que por lo general son de establecimiento crónico, ya que se deben al contacto prolongado con elementos que pueden ser a dosis muy moderadas o muy leves o pequeñas, pero que cuando se van acumulando, pues ya producen una toxicidad que la conocemos como una toxicidad endémica, es decir, que la van a mantener siempre. El ejemplo que les puedo poner es la elaboración artesanal de los acumuladores o baterías que se utilizan en los vehículos de combustión fósil, en el cual pues no tienen ningún tipo de protección y como ya les mencioné, el plomo causa intoxicación. Esta se acumula en las articulaciones hasta que pues daña los órganos vitales generalizados. Y no solamente se afecta a quien está trabajando el plomo, sino su entorno. Por medio, la clasificación de las intoxicaciones en cuanto a su origen, también lo podemos establecer a través del medio contaminado. Este se origina como un resultado de las fuentes contaminantes creadas por el hombre, tales como los procesos de combustión de combustibles fósiles, y los desechos o residuos industriales, ya sea en cuanto a los desechos industriales líquidos y a los desechos industriales en nubes tóxicas que conocemos como el humo que expelen las grandes chimeneas de los procesos manufactureros o fabriles, las cuales arrojan al espacio, o sea, lo arrojan al aire, y ese aire es el que posteriormente consumimos nosotros a través de la respiración, lo que va a provocar no solamente la lluvia ácida, sino lo que más está aquejando a la humanidad en este momento, que es el cambio climático, así como la contaminación de los mantos freáticos de la Tierra y el descongelamiento de las grandes masas de hielo que se encuentran ubicadas en el Polo Norte, que se considera que va a provocar grandes inundaciones al extremo que va a desaparecer a todas las ciudades que se encuentran a la orilla de los mares, Nueva York, por ejemplo, Boston, etcétera, por su finalidad. En esta lo primero que tenemos que conocer y mencionar es el doping, que es, como es de su amplio conocimiento, un uso antirreglamentario
de sustancias perjudiciales por deportistas con el deseo de aumentar o incrementar sus rendimientos. Por ejemplo, la utilización de esteroides anabólicos que desarrollan desproporcionadamente la masa muscular, el rendimiento, pues evitan el cansancio y la fatiga, evidentemente perjudicando otros órganos como el corazón, los riñones, etcétera. Dentro de esta finalidad también, como es de vuestro conocimiento, la industria alimenticia y los alimentos como tales, sobre todo los que llevan preservantes químicos, pueden dar origen a procesos bacterianos o químicos por la presencia de arsénico, que no es más que el desprendimiento de las capas con las que soldan las latas, que en algunos lugares, sobre todo en América Latina, aún no siguen llegando. El plomo, el mercurio, de esa cuenta, si ustedes se ubican, ya los termómetros de mercurio, pues se supone que son en los países del cuarto mundo y del inframundo aún se utilizan, porque ahora son termómetros de contacto los que ya no utilizan mercurio porque se consideran que son intoxicantes. Además, hay otros elementos que ya desde el origen de los mayas rehuían de ellos, como son las amalgamas. Las amalgamas son los rellenos que nos ponen en los dientes a base de mercurio. Y esto está demostrado que son, dependiendo del número de este tipo de amalgamas, pueden provocar una intoxicación crónica por plomo. De esa cuenta, la mayoría de odontólogos en nuestro país y por supuesto en el resto del mundo prefieren los rellenos blancos que son no dañinos y que no son a base de mercurio. También podemos establecer sustancias venenosas como son los hongos, cuando la gente no los conoce y los corta y los consume, pues pueden provocar intoxicaciones severas. De esa cuenta, también hay hongos que provocan alucinaciones, pues provocan una intoxicación de esa naturaleza. Tenemos también las intoxicaciones de origen genético. Me preguntan, el dopaje más común que utilizan los atletas de alto rendimiento es a través de la eritropoyetina. La eritropoyetina es un medicamento que se utiliza para los pacientes renales que su hemoglobina no se produce con la normalidad que se produce en la gente que no tiene ese tipo de renopatías. Entonces los atletas lo que hacen es colocarse o inyectarse la eritropoyetina, la cual hace que los glóbulos rojos se produzcan a una gran velocidad, con lo cual aumentan la oxigenación de su cuerpo y por ende el rendimiento. Estaba con la finalidad en la clasificación de las intoxicaciones con las genéticas, las cuales están ocasionadas por la alteración dentro del metabolismo normal a través de sustancias producidas por los cambios genéticos del paciente. En cuanto al intercambio de medicamentos o el intercambio medicamentoso, en este podemos establecer que el suministro
de varios fármacos de forma simultánea va a causar intoxicaciones al producir evidentemente una alteración metabólica. Y por último, vamos a considerar la clasificación etiológica. Este tipo de intoxicaciones puede considerarse iatrogénica, en la cual la forma más común es el consumo de medicamentos, y recordemos que cada organismo y cada ser humano, su respuesta es diferente. Y el ejemplo más claro que les puedo poner es la inoculación con la vacuna anti-COVID. Algunos, pues, nos produjo cansancio, sueño y dolor en el lugar de inoculación. A otros, dependiendo de si es ARN mensajero o es virus atenuados, les produjo trombos, embolias y otro tipo de problemas más severos, o bien les desarrolló de una forma muy leve la enfermedad. Esto se debe, pues, a la respuesta inmunológica de cada organismo. En cuanto a la iatrogenia, en cuanto a la formulación de las drogas con desconocimiento de sus acciones o cuando hablo de drogas me refiero a los medicamentos. Todos, como ya es de su conocimiento amplio, tienen efectos secundarios o efectos indeseables en las dosis adecuadas. No digamos cuando estas dosis sobrepasan lo establecido por indicaciones del médico tratante. O bien, como es muy común en los países en subdesarrollo, por recomendación de otro individuo, o acá que la venta de fármacos es libre sin necesidad de prescripción. Los curanderos, los yerberos, son también precursores de este tipo de intoxicaciones, que pues no se conoce de gran forma, derivado que si a la gente le pasa algo consumiendo este tipo de sustancias, pues generalmente no lo comunica o no van a la emergencia de un hospital. Existe también la etiología homicida, en la cual con premeditación y con la intención de causar el perjuicio o la muerte a quien se lo está suministrando. También existe la etiología suicida, que consiste en intoxicaciones con intenciones de morir, pero estas ya son ya premeditadas, y esto tiene su mayor incidencia en pacientes que tienen problemas psiquiátricos. También, como les mencionaba al principio o al inicio del tema del día de hoy, está la etiología accidental, en la cual son ocasionadas por la imprevisión de las personas, por el descuido, la impericia, la negligencia o bien la imprudencia. El ejemplo clásico es dejar los medicamentos al alcance de los niños, los cuales ustedes ya lo conocen, ya saben que ellos son demasiado curiosos y accidentalmente pueden ingerir una tableta, una cápsula, un jarabe o cualquier tipo de medicamentos cuya dosis en un adulto es normal, pero para un niño le puede provocar sobre todo problemas hepáticos o renales.
la clasificación de los tóxicos. Esta la podemos establecer en función de su naturaleza, según los usos y aplicaciones del tóxico y en función de la vía de entrada. La toxicología es una ciencia tan antigua como es el parangón de la vida sobre la Tierra. De tal forma que la toxicología la podemos definir como la ciencia que estudia los efectos adversos de las sustancias y los productos de origen químico sobre los organismos vivos, así de igual forma los mecanismos de acción, diagnósticos, prevención y tratamiento de las intoxicaciones. En ese mismo contexto, tóxico es toda aquella sustancia capaz de producir en un órgano o un sistema de órganos lesiones no solamente estructurales o funcionales, que incluso pueden derivar en la muerte de los sujetos. Las dosis. Esto, estimados estudiantes, es muy importante, sobre todo en aquellos individuos que tienen medicaciones de muy largo plazo, como la dosis que se determina es una cosa que puede ser beneficiosa o bien puede volverse un tóxico. Lo que sí debemos tener nosotros completamente claro, que no existen sustancias inocuas. Solo hay formas inofensivas de poderlas manejar y administrar. De esa cuenta, entonces, la dosis letal es aquella. Bueno, primero, hay una dosis terapéutica, si hablamos de medicamentos, y puede haber una dosis que causa efectos secundarios severos, si es una intoxicación, o bien una dosis letal, que es aquella cuya administración a causa del efecto del tóxico puede causar o desencadenar la muerte. Entonces, en función de su naturaleza, nosotros podemos clasificar los tóxicos como físicos o químicos. Los tóxicos químicos son aquellos de origen animal, mineral, vegetal o bien los sintéticos. Casi siempre tienden a limitar el concepto de tóxico al efecto de sustancias químicas sin tener en cuenta los efectos tóxicos de los elementos físicos, como por ejemplo los rayos X, las radiaciones ultravioleta que produce el sol, el efecto novillo del ruido, cuando los decibeles pasan de lo que está permitido, que son 80 decibeles, la humedad y sobre todo, estimados estudiantes, el producto del estrés, que es el contaminante más fuerte de lo que se conoce en la vida moderna.
En cuanto a lo que preguntan, los, por ejemplo, los medicamentos cuya fecha de caducidad ya llegó y se siguen consumiendo, pues hay discrepancia de opiniones. Ustedes ya conocen que la industria farmacéutica es en este momento, la primera industria que genera más réditos a nivel global. Y de esa cuenta, pues algunos autores establecen que la fecha de caducidad es simplemente para que se siga en ese proceso de consumismo que nosotros ya per se tenemos, porque somos una sociedad eminentemente consumista. Sin embargo, por otro lado, existen otro tipo de colaboradores e investigadores que consideran que la fecha de caducidad en alimentos, bueno, en alimentos es otro tema porque por las sustancias químicas, ahí no me quiero meter en este momento. En la situación de los fármacos, consideran que también se pueden oxidar o se pueden descomponer los elementos y los preservantes y por eso tienen la fecha de vencimiento. De esa cuenta, entonces, considero de forma personal que lo más prudente y lo más sensato es, si un producto está vencido, pues ya no consumirlo. En cuanto a los alimentos, evidentemente los preservantes químicos que tienen, las soldaduras de las latas que se hacían antes y ahora pues la mayoría, si ustedes revisan el revestimiento de una lata y le quitan la etiqueta, pues ahora es solamente una pieza que lleva solamente uniones. Pero sin embargo antes estos se hacían con plomo y esto pues al mezclarse con los alimentos producía entre muchas otras formas que hay de este tema el botulismo, que es la intoxicación por Clostridium botulinum, sobre todo de los productos envasados y preservados en latas. Y esto es, pues, solo que tenga uno y no le toque, se salva. De lo contrario, la mayoría de personas fallecen. Bueno. Luego, perdón, vamos, según la clasificación de los tóxicos, según los usos y aplicaciones del tóxico. Entre ellos podemos mencionar medicamentos propiamente como tales, desinfectantes, sobre todo el cloro. La lejía, ustedes ya saben, y si no, pues vean las grabaciones de medicina comunitaria. Ustedes ya saben que los desechos industriales y los desechos de las casas, como la lejía del jabón, los detergentes, los desinfectantes y otros productos químicos que nosotros utilizamos permanentemente son dañinos para la vida humana. De esa cuenta, entonces, los productos domésticos, los detergentes, los disolventes, los pulimentos, no digamos los productos industriales, los gases que emiten las chimeneas de estos complejos fabriles y los productos volátiles que producen, los metales, los aniones, etcétera, sin llegar a profundizar los productos de la agroindustria, como son los plaguicidas, los insecticidas, los fertilizantes, los ronditicidas, que son para matar las ratas sobre todo. Ya sabemos que todo ser humano tiene un ciclo natural y tiene un depredador natural.
las ranas depredan los insectos cuando están en su hábitat porque de ellos se alimentan. Sin embargo, si yo les dejo quién es por naturaleza, cómo se establece el ciclo del humano, quién es el depredador del humano, de la humanidad, la humanidad misma. Somos nuestros depredadores naturales. Asimismo, también tenemos que considerar los herbicidas. Los herbicidas son los productos químicos que antes, cuando los productos son consumidos, son producidos sin procesos químicos, lo establece la etiqueta. De esa cuenta su costo es mayor. Pero entonces ese follaje que sale alrededor de las plantaciones, pues antes, o aún este tipo de cultivos que no usan fertilizantes ni productos químicos, lo quitan con asadón o con machete, pero las grandes producciones lo utilizan con herbicidas, y entonces lo que sale alrededor se termina. Sin embargo, también contaminan los alimentos que están produciendo. Nos vamos a la clasificación de los tóxicos en función de la vía de entrada. Sabemos que los efectos sistémicos de los tóxicos van a requerir que estos se puedan absorber y posteriormente se distribuyan en todo el organismo hasta los lugares donde pueden ejercer una acción que nosotros vamos a considerar patológica, y con ello surjan o se deriven varias fases. Así como cualquier otra sustancia química o medicamentos, estos, como ejemplo, la vía oral, se toma, se absorbe, o sea, la trago y pasa a la tráquea, esófago, llega al estómago. Si es una cápsula, se abre. Si es una tableta o un comprimido, los ácidos gástricos lo destruyen y empieza a distribuirse de tal forma que se absorben a través de las placas de PR en el intestino grueso, se fijan, se filtran a través de la función hepática y se eliminan la gran mayoría por vía renal. Y algunos no hay esa gran problema, pero son los menos. De tal cuenta entonces que las principales vías de absorción, en este caso que nos ocupa de los tóxicos, podemos definirlas por ingestión, por inhalación o por la vía oftálmica. También puede ser por vía parenteral, por vía rectal, vaginal. ¿Por qué rectal y vaginal? Recordemos que tanto el recto como la vagina están constituidos de mucosa y esta absorbe. Por eso, cuando vosotros erais niños y la medicina no había evolucionado tanto, bueno, aún a la fecha, le ponían a uno supositorios desagradables, pero su absorción vía rectal era muy rápida. De esa cuenta, entonces, estimados compañeros, los efectos sistémicos de los tóxicos requieren que estos, como les decía, se absorban y distribuyan por el organismo hasta aquellos sitios donde van a ejercer su acción, para que ésta pueda tener
lugar debe de pasar o transcurrir por varias fases, así como cualquier otra sustancia química medicamentosa, deberá absorberse, distribuirse, fijarse y luego eliminarse. Las principales vías de ingestión para la absorción de los tóxicos son por ingestión. Esto significa que es a través del tracto gastrointestinal. En la mayoría de las intoxicaciones de origen agudo es la principal vía de absorción. No olvidemos que la inhalación es otra vía importante a través del árbol respiratorio, y esta vía es la principal de acceso para las intoxicaciones por gases, por vía tópica, a través de la piel, junto con la inhalación, que es la más frecuente, que se aplican en las intoxicaciones de origen industrial, mientras que las accidentales o suicidas suceden con una mayor frecuencia e incidencia por la vía oral. También tengo que mencionarles la intoxicación por la vía oftálmica, que es a través de los ojos. No son muy frecuentes, pero constituyen un porcentaje aún menor de las intoxicaciones en relación con el resto de las otras vías de intoxicación, que son las más frecuentes. La intoxicación por vía parenteral. Por vía parenteral puede ser endovenosa o intramuscular. Esta es la más peligrosa, pues su acción por la absorción y posterior distribución es muy rápida. De esa cuenta, si ustedes presentan algún dolor y van a alguna emergencia hospitalaria, pública o privada, les pongo el dolor porque es lo más clásico. La forma más pronta de aliviarlo a uno o a un paciente es inyectándole endóvenos o en un bolus. Bolus significa una solución de 100 centímetros. Pongo el analgésico y se lo coloco directo en la vena para que no sea tan violento, sea goteado. Puede ser en 10 minutos, que si le pongo una ampolla puedo pues quemarle la vena o causarle una irritación de ese origen. La vía rectal, como ya les decía, es infrecuente, y esto se debe más que todo a errores de medicación intra y extrahospitalarios, y en ocasiones, que es muy frecuente, al tráfico de drogas o estupefacientes que ustedes han visto en los medios de comunicación social, que capturan en los aeropuertos a pacientes con drogas introducidas en el recto o bien en la cavidad gástrica, protegidas con caucho, que generalmente, si es vía rectal, es con condones, y si es vía gástrica, también cortan y anudan estos productos de látex, con el riesgo de que los ácidos o los jugos gástricos ácidos destruyan y desanuden y se absorba esa gran cantidad de drogas, y pues naturalmente va a producir la muerte. La vía vaginal. Esta es todavía aún más infrecuente que la rectal, y también esto se da mucho, o se da con más frecuencia, para ser propio, en los lugares donde los individuos están privados de su libertad y pretenden introducir estupefacientes o bien
algún otro tipo de ilícitos y se los colocan vía vaginal o vía rectal. En resumen, he tratado de establecer que la toxicología forense, en las que se producen las muertes por intoxicación, las vías más comunes o son predominantemente son las ingestiones, son las derivadas de la ingestión, o sea, la vía oral, la inhalación o la vía respiratoria o por inhalación, y la otra es la vía parenteral. Espero que hasta aquí vayamos. Este tema no es tan simple porque tiene muchas aristas, pero como lo que pretendo yo es que ustedes tengan por lo menos unos pincelazos de noción sobre este tipo de intoxicaciones. La clasificación de las intoxicaciones. Estas pueden ser accidentales, medicamentosas, de origen profesional o laboral, doméstico, alimenticio y ambiental. Hagamos un preámbulo. La marihuana, pues no es un tóxico tan severo porque se elimina con mucha facilidad por vía renal. En cuanto a la cocaína sí, porque recuérdense que a diferencia de la marihuana no da sensación de bienestar ni da una sensación eufórica, sino que la marihuana lo que hace es bajar el umbral en cuanto a las personas y las coloca en un estatus de más relajamiento. Sin embargo, la cocaína, el hashish y todas esas drogas que son eufóricas, incluido el alcohol, que tiene una etapa eufórica y otra depresiva, mientras están en ese momento de la euforia, pues siguen consumiendo hasta llegar a un proceso en el cual ya provoca una intoxicación. Generalmente a eso se le denomina sobredosis, y esto se da más en cuanto a los medicamentos que a las drogas a los estupefacientes que se inoculan vía parenteral, porque la facilidad de intoxicarse es muy grande y el sujeto que se está inyectando pues no se da cuenta, o el que está consumiendo no se da cuenta hasta que pierden el conocimiento, y son los que están en el entorno, si tiene suerte, los que lo llevan a un hospital para colocarles un antídoto y poderlo sacar de ese estatus de intoxicación. La clasificación de las intoxicaciones cuando son de origen accidental. Estas intoxicaciones tienen una gran importancia por la forma en que suceden. Generalmente, y sobre todo en los casos de los adultos, no estoy poniendo el caso de los adultos mayores, que es otro tema en el cual pues nuestra idiosincrasia o nuestra cultura aún no permite manejar a los adultos mayores como debe ser. Recordemos que llega un momento de la edad del adulto mayor en la que pierden muchas de sus habilidades cognitivas y volitivas. Por esa misma razón, deben ser los adultos que están en su entorno quienes les den las prescripciones, quienes los ayuden con su alimentación, porque ya su capacidad de deglutir no es tan buena y no es una intoxicación, pero pueden obstruirse las vías respiratorias, como vimos
hace algunas semanas y provocarse la muerte si están solos. O bien la falta de una alimentación adecuada les produce procesos de desnutrición severa y los lleva a la muerte. Entre paréntesis. Les decía que en los casos de los adultos que están en edad productiva, derivado de todas las condiciones que genera el ambiente laboral, académico, familiar, profesional, producen estrés, los cuales los puede llevar a procesos de mucha efusividad y procesos depresivos, en los cuales fácilmente pueden caer en este tipo de instancias conductuales que nos pueden causar distracción o bien la confianza. Yo sé que la pastilla roja me sirve para A y la verde para C, pero en un momento de rutina me puedo equivocar y con ello llegar a un contacto con un tóxico que puede ser elevado y me puede causar un daño que se pueda resolver simplemente con una colocación de una sonda nasogástrica y me haga un lavado gástrico, o bien que necesite diálisis peritoneal o hemodiálisis para ayudar a mis riñones a poder desintoxicar. En el caso más particular aún, que es el de los niños, las intoxicaciones de origen accidental se producen principalmente desde la edad en que el niño comienza a deambular, es decir, al año y medio, y no digamos ya cuando empiezan a los 3 años y medio a ser curiosos y a tocar, y como ya sabemos que el placer de los niños, el placer sexual según está establecido es en la boca, y posteriormente van evolucionando hasta llegar a la edad en que el placer lo encuentran en los genitales. Entonces, estas sustancias tóxicas como los medicamentos, los desinfectantes, las sustancias corrosivas como el cloro, que son productos domésticos que se encuentran al alcance de todos nosotros, nos pueden producir pues una tragedia si no tenemos nosotros los suficientes elementos para dejar todo bien cerrado en lugares previamente establecidos donde pues los niños no se mantengan. Las intoxicaciones por medicamentos. Este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes, ya que el origen accidental de la intoxicación por medicamentos es derivado de los errores terapéuticos en los cuales pueden existir una multiplicidad de factores condicionales y muy variadas a través de una mala identificación de los mismos. Derivado de ello, entonces, las cajas o los envoltorios o los empaques, los blister de los medicamentos deben de estar plenamente identificados y debo de tener un horario para la ingestión si soy o yo sufro de un problema crónico agudo como la hipertensión, la diabetes o cualquiera de esas enfermedades que necesita la artritis, la artrosis, y que necesita una medicación permanente, constante y con un horario. Derivado de ello, entonces, puedo cometer errores, no solamente en la dosificación, en que si me la tomé o no me la tomé, en que no y me tomo doble, entonces una dosis doble puedo intoxicarme, amén de causarme otros efectos metabólicos por el efecto medicamentoso. Esto lo clasifican los toxicólogos en dos grandes instancias nada más de nosotros los adultos.
nuestra idiosincrasia o nuestra estupidez. Esto que significa que quien consume el producto o el medicamento debe de estar atento y debe de tener sus medicamentos de consumo diario bien identificado, de tal forma de saber si tomó o no el medicamento. Debido a la similitud de embates de color de las tabletas, de las cápsulas, la dificultad o la imposibilidad de la lectura de los nombres genéricos o comerciales, también debido a que las empresas las comercializan el mismo producto o la misma sal, puede estar en diferentes colores, empaques, tamaños, cápsulas de larga duración o cada 4 horas, etcétera. Pueden venir en blister, en frascos, las tabletas para que puedan ser de alguna manera fácilmente identificables. Con la cuestión del cloro, OFE, el cloro tiene dos situaciones intoxicantes. El vapor que emite. Recordemos una vez más que no todos somos susceptibles a un mismo estímulo. Puede ser que tiren un galón de cloro y emita o saque ese vapor del cloro cuando se oxida en contacto con el oxígeno y el piso. O bien, y no me pase nada, y usted con una cucharada que tienen en el piso o solo con destapar el frasco se puede intoxicar. Se considera que el cloro se debe diluir, una cucharada de cloro en un galón de agua para los oficios domésticos. Sin embargo, ahora con tantos productos que existen para la desinfección por la pandemia, pues no es lo más recomendable la utilización de cloro. Hay otros productos que son menos tóxicos para aplicárselos en la piel que pues limpiar con cloro. No estoy diciendo que no sea una buena opción, pero se debe diluir de manera técnica y adecuada. También otra forma de prevenir en los países de primer mundo, en los cuales no solamente para la adquisición de los medicamentos debe de ser a través de una prescripción de un profesional, sino que debe de saber cuál es la razón y explicarle al paciente qué efectos secundarios son los más frecuentes de suceder. Les decía que en los países del primer mundo lo que establecen es de que hay unos recipientes plásticos de un color ámbar en el cual le ponen una etiqueta, por decirles, ¿qué? No se me ocurre. Amoxicilina. La debo tomar 10 días, entonces me dan 10 cápsulas. Si necesitara, por cualquier circunstancia que hay resistencia bacteriológica, vuelvo a la consulta con mi seguro, porque para eso pago seguro obligatorio, y entonces hasta los hospitales públicos es más fácil. Entonces lo que hacen es darme un refill del mismo producto en otro recipiente bien identificado. De esa cuenta, las dosis unitarias se presta a equivocaciones por la similitud de los envases y la tipografía con la que establecen los nombres de las medicaciones. Derivado de estos errores de medicación, va a conducir o puede conducir a procesos muy severos de toxicidad, en los cuales, pues, dentro de los efectos multiorgánicos que se producen, puede haber un fallo renal y de ahí me despido. La clasificación de las intoxicaciones profesionales. Esto
desafortunadamente ustedes como abogados o futuros abogados deberían de tener un curso que es muy importante, que es la medicina ocupacional. Yo, pues, te los cuento, tuve la oportunidad y la gran suerte, bendición de haber ido a hacer un proceso de especialización en medicina ocupacional y laboral a Tel Aviv University. Y ellos establecen, sobre todo los países de primer mundo y de lo que yo conozco durante esta situación, eh, las enfermedades que sufren los trabajadores durante el ejercicio de su profesión, independientemente de cuál sea la misma o a qué actividad se dediquen. Desde el obrero que limpia y saca la basura hasta el profesional que dirige la organización y establece los lineamientos y los colaboradores, por supuesto, que estamos digitando, que son la parte esencial del trabajo, que son las secretarias, pues tienen problemas ocupacionales. En cuanto al ejercicio de la profesión en las intoxicaciones, esta se debe fundamentalmente, que no es la única, a la presencia de elementos químicos en un lugar de trabajo o bien a la existencia de los mismos dentro de los materiales que se manipulan, y en estos casos pues hay que establecer medidas de protección, sensibilizar, capacitar a quienes están expuestos a estos riesgos con el fin de evitar las intoxicaciones. Por ejemplo, donde hay mucho ruido, pues tapones, orejeras. Donde hay emanaciones, mascarillas de doble filtro. Donde hay muchos residuos en el ambiente, lentes y careta, casco a los que se dedican a la construcción, botas con suela cerrada, con punta cerrada, para prevenir los accidentes. Y una constante sensibilización, socialización y capacitación. Por eso dice, en las fábricas existen líneas amarillas, verdes, amarillas y rojas. Eso quiere decir hasta dónde yo puedo circular, o esa es la delimitación del área donde puedo circular, porque si paso una de las líneas que están dibujadas, puede ser peligroso o me puede pasar un accidente. Sobre todo este tipo de accidentes se dan en las fábricas donde producen químicos o sustancias químicas que mezclan, pueden haber accidentes. Las enfermedades profesionales, la más frecuente, estrés, ansiedad, trastornos de angustia, síndrome del túnel del carpo, pues en muy pocas empresas se preocupan de la ergonomía y de la ergonometría para que sus colaboradores tengan una silla adecuada. Siempre les pongo yo como ejemplo cuando hablo de este tema de la medicina ocupacional. Nosotros somos de talla pequeña, sobre todo las niñas, y les dan una silla en la cual los pies no le llegan al piso y les quedan colgando las piernas. Produce, aunque sean jóvenes, con el tiempo van a tener problemas de insuficiencia venosa. Terminamos el tema. Los problemas de intoxicaciones domésticas. ¿Por qué les decía yo que eso sí, que debería o es importante que se les diera a ustedes un curso de medicina ocupacional? Pues los que se dediquen a la medicina laboral, digo, al litigar laboralmente, tienen que establecer, porque esos son muy pocos en este país que los trabajadores piden un resarcimiento por la falta de medidas o de elementos para evitar los problemas de intoxicación. Vamos con las intoxicaciones de tipo doméstico. No nos va a dar tiempo a terminar, mis amigos. Y ustedes a las -4 se tienen que ir. Todavía quedan muchas diapositivas.
Les decía entonces, voy a ir más rápido. Las intoxicaciones domésticas son muy preocupantes porque este tipo de situaciones tóxicas, como ya se ha descrito en los centros urbanos de control de intoxicaciones durante el año 2019, que era la normalidad, en el 20 disminuyó, por eso no se los pongo en un proceso comparativo estadístico. El 95% de este tipo de eventos ocurrieron dentro del domicilio. Es decir, la mayoría, o por no decir casi todos, fueron intradomiciliares. En tanto que nada más un 2.7% de este tipo de intoxicaciones fueron de tipo laboral y el 1.4% en los centros de formación, sean centros escolares o bien universidades. Se ha llegado a considerar de alguna forma normal que este tipo de intoxicaciones se produzcan en los niños y también en los adultos y se dé de una forma accidental, ya sea por inhalación, por ingestión o a través de la absorción cutánea, que es la que menos presencia le da a las personas, y ya cuando tienen, sobre todo con las plantas, cuando ya tienen el rash, que son esas ronchitas que salen y aparece la dermatitis por contacto, que es la inflamación de partes o parches de la piel por el contacto con plantas, con alérgenos que pueden ser perfumes, productos químicos, etc. Sin embargo, en los adultos y en los adolescentes puede ser que se produzcan, ojo con eso, con fines suicidas, y los ejemplos de los tóxicos pueden ser medicamentos, detergentes, lejías, productos de limpieza, productos de higiene, pinturas, combustibles o bien productos de origen cosmético. Las intoxicaciones alimenticias. Estas se dan principalmente por origen bacteriano. Es muy frecuente la contaminación del pollo por Shigella. Esto no quiere decir que el pollo lo tenga, sino por eso es que una de las indicaciones que se dan es que el pollo debe ser bien cocinado, como todos los alimentos, pero más el pollo debe ser bien cocinado. Y en los países del primer mundo, los huevos los desinfectan porque recuérdense del lugar donde salen, donde las gallinas eh, tienen la excreción de las heces. Entonces, no quiere decir que de hoy en adelante laven todos los huevos, pero pues no sería, y por eso deben ser bien cocinados. Actualmente ya no es muy común lo que les voy a comentar, pero antes era muy común ver a las personas de la economía informal que venden alimentos, vendiendo jugo de naranja, y le tiraban, por decirlo de una forma, le colocaban dentro del vaso donde vendían el jugo, uno o dos huevos crudos, para que pues el peatón se los tragara, sin saber pues que tienen riesgo de contaminarse. Como todo lo callejero, pero es sabroso. De igual forma, entonces, como les había mencionado, esta infección bacteriana de los alimentos se debe al Clostridium botulinum y pues generalmente produce la muerte. Los alimentos sospechosos deben de hervirse a una presión constante por lo menos unos 15 minutos. Otras toxinas que se pueden considerar contaminantes son el estafilococo, la salmonela, la shigella, y todas estas bacterias que se pueden encontrar en los alimentos.
La shigelosis, si se trata a tiempo, pues no es letal, pero si no establecen un diagnóstico en un tiempo oportuno, pueden ser difícil su manejo y su tratamiento. Los otros tipos de intoxicaciones de alimentos son de origen químico y estas pueden causarse a través de sustancias en las que se acompañan de aditivos que se utilizan como preservantes y los contaminantes de los envases u otros procedentes, como por ejemplo el almacenamiento de los productos en bodegas, en la cual existen roedores y presentan una eliminación hídrica, es decir, hay eliminación hídrica de micción, lo cual produce una enfermedad que si no es diagnosticada a tiempo y tratada, por supuesto, pues uno se va de boleto, esta enfermedad es la leptospirosis. Por eso es de que las latas de abre fácil deben de ser higienizadas muy bien, pues en lugares donde hay miles de cajas, aunque haya un control de plagas, pues puede ser frecuente la presencia de estos roedores, su eliminación hídrica y con ello la leptospirosis. No debemos dejar de mencionar que existen intoxicaciones debido a los propios componentes naturales de los alimentos. Como ya les dije, los hongos, los crustáceos, como los camarones, las almejas, las conchas, y en general ya es Vox Populi que entre más grande sea un pez, mayor va a ser la concentración de tóxicos que tenga, sobre todo de mercurio. Nat Geo, ahí lo pueden ver. Las intoxicaciones ambientales. Ahí englobamos este tipo de intoxicaciones que consideramos no profesionales, que son ocasionadas por la contaminación de nuestro medio ambiente y el desequilibrio ecológico que nosotros los humanos, como nuestros mismos depredadores, mantenemos, en el cual contaminamos el aire, los mantos freáticos, el suelo, el subsuelo, en el cual este tipo de intoxicaciones se producen derivado de la industrialización, en el cual el ser humano contamina arrojando sus desechos sólidos, líquidos, ambiente, domiciliares o industriales hacia la naturaleza, no teniendo respeto ni equilibrio por el medio ambiente. Por lo tanto, es importante y primordial establecer un determinado punto de acción para que nosotros podamos mantener un equilibrio con el ambiente, ser amigables con el ambiente, pues no solamente los seres humanos habitamos la tierra, sino todos los seres vivos, que son los animales domésticos, los animales bovinos y las plantas. La clasificación de las intoxicaciones. Estas pueden ser por plantas, pueden ocasionar daños al hombre, como los animales herbívoros. La mayoría de las intoxicaciones se relacionan con niños pequeños que pueden estar en contacto con las plantas. Las inoculaciones y las mordeduras de roedores o de animales son más frecuentes por los animales como las víboras, los alacranes, los arácnidos, la inoculación a través de insectos o bien animales acuáticos. Todas estas intoxicaciones son accidentales y pueden ir paralelamente establecidas a que es necesario la colocación de un suero antiofídico, sobre todo con las mordeduras de las serpientes o los alacranes.
Las voluntarias. Estas intoxicaciones engloban más el aspecto social, y dentro de las que conocemos con más efectividad es el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, de alimentos ricos en grasas poliinsaturadas, grasas trans, el doping de los deportistas y las intoxicaciones con sustancias alucinógenas que falsamente se comercializan como bebidas energéticas, entre muchos otros del mercado. Las intoxicaciones sociales también pueden ser derivadas del mal uso de sustancias que pueden ocasionar intoxicaciones crónicas, agudas o crónicas, y podríamos mencionar la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico y sobre todo aquellas que se consumen desde los puntos de vista sociales. Vamos con el doping. El uso de las sustancias perjudiciales por parte de los deportistas que desean incrementar su rendimiento a través de desarrollo muscular o de resistencia. Y también las intoxicaciones de tipo suicida que se emplean precisamente con el fin de terminar la existencia y pueden clasificarse según la época en variadas, como son, por ejemplo, los tóxicos más utilizados. Pueden ir de la Z hasta la S, como son el fósforo, el arsénico, el cloruro y los hipnóticos. Con esto, compañeros, nos quedaron un par de diapositivas, pero yo entiendo, ustedes tienen otro tipo de actividades. Este tema es como para unas 5 clases, pero igual ahí tienen las preguntas para poderlas establecer. Si ustedes están interesados, me escriben y puede ser que en la próxima semana iniciemos con este par de diapositivas que nos quedaron pendientes, si ustedes lo consideran prudente, y si no, pues que tengan un excelente fin de semana y con ello logren plasmar sus actividades cotidianas, que tengan un excelente descanso y si Dios lo permite nos estamos viendo la próxima semana.